Palabra de hoy. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. La pregunta sobre la resurrección. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Este es el pasaje que hoy día nos trae la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Esta es una escritura verdaderamente maravillosa, hermano, que nos deja una enseñanza valiosísima para nuestra vida, llena de esperanza, llena precisamente de vida, y que trata efectivamente algo que todo ser vivo sabe que debe padecer, y que es la muerte. Muchas religiones tratan de darle diferentes explicaciones al tema de la muerte, pero solo Cristo, sabemos eso, es el camino, la verdad y la vida. Él puede decirnos la verdad de lo que está ocurriendo hoy y de lo que ocurrirá en nuestro futuro. Él es la verdad. Hoy día, con su mensaje, viene a calmar toda angustia, toda ansiedad frente a la muerte propia o la de nuestros seres queridos, los que ya partieron o los que están a punto de partir. También, hermanos, este mensaje nos aclarará conceptos errados sobre los vínculos que hay en la resurrección. El Señor, hermano, traiga con estos pasajes paz, consuelo y verdadera esperanza para todo el que escuche hoy su palabra. El pasaje para analizar trata de que los saduceos preguntan a Jesús acerca de la resurrección. Nunca debe sorprendernos, hermanos, oír que dentro de la iglesia surgen también personas infieles, herejes y apóstatas, que tratan de enredar las cosas, de negar ciertas verdades fundamentales, tratando de arrastrar tras ellos a los más inconstantes e inmaduros. Dentro de los mismos creyentes habrá corrupción, porque dijo el Señor, el trigo crece junto con la cizaña. Por lo tanto, habrá complicaciones ahí. Debemos dejar que esto siga creciendo, que el Señor después haga la separación de todas las cosas. Desde el día cuando el diablo dijo a Eva, no moriréis, y Eva le creyó semejante mentira, nunca ha faltado la simiente de la serpiente que le haga guerra a las verdades de Dios y a sus seguidores. Por todos lados, por todas las naciones, en muchas iglesias también se levantan hombres seductores y engañadores que tratan de apartar a los fieles de la verdad. Eso nos pasará a cada uno de nosotros y de seguro nos ha pasado, personas que se nos han acercado a tratar de confundirnos. Pero Dios da sabiduría a los suyos y también da discernimiento y fe
para saber responder los ataques y superar los desafíos que enfrentan. Así como el Señor fue cuestionado, surgirán alrededor nuestro y en nuestra propia mente preguntas, dudas, que será necesario saber responder adecuadamente. Dice la Escritura que llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. El nombre saduceo proviene del nombre de la familia sacerdotal Sadoc. Eran el partido conservador, aristocrático, sumo sacerdotal, con mentalidad religiosa, diríamos, apóstata. Ellos se habían apartado de la verdad de todas las escrituras. Eran amigos de los romanos, siempre y cuando les permitieran mantener su posición privilegiada dentro de la sociedad de aquella época. En aquel tiempo, básicamente, existían dos grandes grupos religiosos judíos principales: los escribas y fariseos, que creían en la resurrección y en los ángeles, mientras que, por otro lado, sus oponentes, los saduceos, no creían en tal cosa. Los saduceos era algo así como la versión primitiva de los actuales teólogos liberales, que dudan de todo, que dicen que esto no va, que esto no es correcto, que Jesús no dijo esto, que esto sí probablemente lo dijo, que esto es mentira. Los actuales teólogos liberales que han confundido a miles de personas en el mundo entero. Los saduceos solo aceptaban los primeros 5 libros de Moisés como auténticos. Y a veces, cuando les convenía, incluso rechazaban lo que estaba escrito en esos 5 libros. Y en cuanto a los libros proféticos y otros tipos, no lo aceptaban. Generalmente los saduceos estaban en contra de todo lo que fuera sobrenatural. No creían en la inmortalidad, en los espíritus ni en los ángeles. Como todo escéptico, el arma favorita era la de suponer cosas para enredar al creyente y hacerlo dudar. ¿Cuántas veces nosotros se nos ha acercado a alguien y nos ha dicho, supongamos que ocurra tal cosa? Tiene como objetivo tratarnos de confundir. Dice que se le acercaron al Señor Jesús para indagar sobre su postura sobre la resurrección. Ellos solo creían en el Pentateuco o la Torá, la ley de Moisés, es decir, los 5 primeros libros de nuestra Biblia, desde el Génesis hasta Deuteronomio, y no encontraban allí los saduceos nada que los hiciera pensar en la existencia de la resurrección. La intención era de seguro desacreditar a Jesús, destruir el fundamento del evangelio que él predicaba y humillarlo ante el pueblo. Y por eso van donde él con este cuento. Nosotros debemos tener cuidado cuando vienen a nosotros a traernos alguna palabra mentirosa o alguna duda al respecto. Puede ser que la pregunta que le formularon era una típica historia que contaban y que nadie podía responder y por ello la repetían, confirmando así su supuesto y ridiculizando a sus opositores que creían en la resurrección. Al hacerle esta pregunta, menospreciaron a Jesús, porque no creían que fuera el Cristo, venido de Dios. No creían en su sabiduría. Jamás imaginaron que fuera Dios hecho hombre. De seguro pensaron que no podría responder. Y dice la escritura ahí en Lucas 20, versículo 28, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces van primeramente exponiendo este texto de las Escrituras, este pasaje que nos habla de esto. Llegaron a Jesús trayendo una historia que invocaban las Escrituras de Moisés para demostrar que la idea de la resurrección era falsa, era ridícula. Y de paso aplastarían a sus opositores religiosos, los fariseos, que creían en la resurrección. Respetuosamente, fíjense ustedes cómo abordaban a Jesús. Le llaman maestro o rabí. Y enseguida comienzan recordándole lo que dice la ley de Moisés en cuanto al levirato. Esta palabra levirato, nosotros la conocemos, viene del latín lavir, que significa cuñado. ¿Qué decía esta ley del levirato? Está ahí en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño,
Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. El engendrar hijos era para la mujer judía, hermanos, usted ya sabe, un privilegio, realmente un privilegio tremendo. No como hoy día, que las mujeres prefieren tener perros, gatos y animales en vez de tener hijos. La honra de todo hombre era engendrar un varón para perpetuar su nombre. Si la esposa era estéril, esto francamente era una tragedia matrimonial, una deshonra a todo nivel. Pero cuando el marido moría antes que pudiera engendrar un hijo, Moisés les entregó esta ley por dirección del Espíritu de Dios. Cuando el marido moría antes que pudiera engendrar entonces un hijo, tenía entonces la posibilidad, la mujer, de casarse. Si un hombre casado moría sin hijo, era la responsabilidad de su hermano embarazar a la viuda. Y después de contar el hijo primogénito como descendiente del hermano fallecido, perpetuando su nombre, como decía la palabra. Y entonces, basado en este principio contenido en el Pentateuco, entonces los saduceos plantearon la siguiente situación problema. Aparece ahí en Lucas capítulo 20, de los versículos 29 al 32. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Esta era la historia, así empezaba. Y en obediencia a esta ley de Moisés, estos saduceos dice que le contaron que todos los hermanos sucesivamente se casaron con aquella viuda y trataron de embarazar a esta mujer y darle descendencia, pero no fue posible. Todos fallaron uno tras otro y finalmente todos los esposos y la mujer murieron sin tener hijos. Una historia, ya vemos, muy particular, bastante extraña. Aceptando que esto fue real, la única opción en esta historia planteada por estos engañadores saduceos era que la mujer hubiese sido infértil, estéril, considerando que en aquella época no existía ningún método anticonceptivo y el objetivo del matrimonio precisamente era engendrar hijos. No lograrlo con esos 7 varones era realmente una verdadera tragedia ahí en Israel. Aunque esta historia suena muy ficticia, a la verdad, en la vida real hay miles de mujeres y hombres que se han casado más de una vez, porque han enviudado o porque se han divorciado y han muerto finalmente. Y si han sido creyentes y murieron todos en Cristo, ¿qué va a ocurrir en la resurrección? En la resurrección, precisamente, tendrán que encontrarse todos ellos, esposos con sus ex esposos. Por tanto, la situación planteada claramente es posible, no es absolutamente imposible. Y dice la escritura ahí en Lucas 20:33, que le plantearon estos saduceos. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. He aquí era su gran pregunta. Pensaban que con esto el Señor iba a caer al suelo derrotado. Los saduceos fueron a Jesús con esta difícil pregunta. Pensaban que no tenía solución para los que creían en la resurrección. Estos pillos preguntan astutamente de cuál de todos los maridos muertos sería mujer en la supuesta resurrección. Todo para burlarse del tema de la resurrección. La intención de la pregunta es evidente. Deseaban poner en ridículo a los que creían en la resurrección y en toda la doctrina de la vida venidera. Debemos saber, hermanos, primero que nada, que el apóstata o el incrédulo tratará por todos los medios de imponer sus ideas y usará todo tipo de artimañas para desacreditar la fe de otros. Planteará ciertas situaciones complejas, supuesta historia de difícil solución para derrumbar los argumentos del creyente. De algún modo tratarán de hacer conjeturas con respecto al futuro y de cómo podría ser la vida venidera en la cual su opositor cree. Sabemos muy poco de lo que hay más allá del mundo que nos rodea. Y no hay muchos detalles que sepamos, solo ideas generales que aparecen ahí en la escritura. Apenas podemos entender nuestro mundo físico actual. Menos aún somos capaces de dar respuestas seguras de situaciones del más allá. Hay una infinidad de detalles posteriores a la muerte que no sabemos.
y que son imposibles también de entenderlo, porque se trata también de un mundo espiritual que jamás hemos gustado en el presente. En el tiempo que queda en esta tierra, seremos sabios si solo confiamos en Dios, confiamos en sus promesas, manteniendo nuestra fe en sus promesas, aunque no sepamos los detalles de estas promesas ni cómo serán implementadas por Dios. Lo que ahora desconocemos, lo conoceremos después. Y es aquí que en ese tipo de vacíos que tenemos es donde vienen también los incrédulos para hacernos dudar y para tratar de avergonzarnos y dejarnos en ridículo. Que Dios nos dé sabiduría frente a estas situaciones complejas. Si el Señor fue tentado y probado con preguntas difíciles, cada vez que algún incrédulo te haga preguntas difíciles, recuerda que el Señor también tuvo que oír esas interrogantes absurdas y salió victorioso de ellas. El mismo Espíritu de Dios que habitaba en Jesús, hombre, también nos es dado a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, para que seamos ayudados en muchas cosas. Cómo responder sabiamente a estas preguntas capciosas que nos hacen otras personas. Pero para poder responder bien es necesario que escudriñemos las Escrituras, que conozcamos a Dios, que conozcamos sus planes. Conocer a Jesús como hombre será muy importante. ¿Cómo respondía a las interrogantes de esa naturaleza cuando Él estuvo acá en la tierra? Cuando llegamos a conocer profundamente a Cristo, entonces el Espíritu Santo no tendrá inconvenientes en guiarnos hacia la mejor respuesta. Pero también nos equivocaremos. Sí, somos humanos y nos equivocamos. No siempre estamos llenos del Espíritu Santo para responder a preguntas tan capciosas y difíciles. Y ellos le preguntaron al Señor, ¿cuál de todos los maridos que tuvo en vida acá en la tierra aquella mujer será su marido en la resurrección? Todo esto, como te decía, para burlarse de la idea de la resurrección de los muertos. ¿Y qué le respondió el Señor? Aparece ahí en Lucas 20, versículos, leamos primero el 34 y el 35. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. El Señor fue tajante. En esta vida terrenal casarse es algo absolutamente normal, dijo el Señor. Pero no todos alcanzarán, primero que nada, aquel siglo futuro, aquella vida eterna. Solo los que sean hallados dignos de llegar hasta allí. Los que hemos recibido a Cristo y hemos sido recubiertos por la dignidad y la honra de Dios a través de la obra de Cristo. Y en la resurrección, la organización, la asociación, los vínculos de los salvados será distinta, dijo el Señor. No serán las mismas normas, no serán las mismas relaciones, no serán los mismos vínculos. Cuando un cónyuge muere, usted tal vez ha oído, es típico escuchar esto, que en el más allá, dice la viuda o el viudo, nos reencontraremos para seguir casados. Eso es falso, no sucederá así. La declaración de Jesús no significa que nadie reconocerá a su familiar en el cielo. Solo nos explica que la existencia en el cielo no es una simple continuación de la vida que llevamos actualmente. Allá habrá otro tipo de relaciones. No habrá matrimonios entre las personas, dijo el Señor. Jesús es enfático en esto, sin dar mayores detalles y aclara cómo será la vida de resurrección, diciendo que aquella es una vida con un orden completamente diferente. Por un lado, la felicidad de los resucitados no será carnal, sino espiritual. Ni se casan, dijo el Señor, ni se dan en casamiento. Ahí no estará el gozo, ni nada de eso. No habrá un disfrute en eso. El cuerpo glorificado será muy diferente de como es ahora. Dijo el apóstol que hay cuerpo carnal y hay cuerpo espiritual, el apóstol Pablo. El cuerpo glorificado entonces será muy distinto. Podemos entonces deducir que no tendremos una sexualidad como la de ahora en esta tierra. Sabemos por las escrituras del Nuevo Testamento que el pecado también ya no existirá más, ni habrá muerte, no existirá la inmoralidad sexual. El cuerpo glorificado será la habitación perfecta de un espíritu glorioso, sin maldad, ni deseos carnales, pues la carne actual no existirá tal cual. La felicidad tendrá una base espiritual que aún no sabemos más detalles.
Por las Escrituras sabemos que el dolor, el llanto, la enfermedad ya no existirán en absoluto. Los médicos se quedarán sin trabajo. No existirá la enfermedad. La maldición será enteramente suprimida. La muerte misma morirá en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Será lanzada allí. La muerte no existirá más. Esto lo dijo el Señor también acá en este pasaje. Esto lo hemos creído por fe, porque las Escrituras lo afirman, porque el Señor también lo dijo acá. Nada aún de eso hemos visto, ni hemos recibido confirmación alguna. Solo creemos que será así. Por fe lo entendemos, porque nos movemos por fe. Para el incrédulo, un cielo así, sin sexo, sin relaciones de ese tipo, sin placeres carnales, un cielo así no lo puede soportar. Pero también para los religiosos, personas que son bastante parecidas en algunas de las creencias a nosotros. Por ejemplo, los mormones han imaginado un cielo distinto con mucho sexo, poligamia o matrimonios múltiples. También otros que son bastante diferentes a nosotros son los musulmanes que han creído en un cielo así con disfrute sexual a sus anchas. Y otras religiones hablan de lo mismo y sus creyentes sueñan con placeres carnales de todo tipo. Pero todos esos son engaños. Ellos no han creído ni quieren creer en Cristo Jesús, ni en el detalle de sus palabras que nos revelan la verdad de todas las cosas. Porque solo Cristo, solo Él las conoce. Porque todo fue creado por Él y todo fue creado también para Él. Así dice la Escritura. La vida en resurrección, hermanos, que nos dará el Señor, nos dejará de seguro maravillados por la eternidad. Tendremos paz por siempre, sin miedos de ningún tipo. Nadie nos quitará lo que el Señor nos heredará. Su herencia eterna será magnífica. Él no se avergonzará de llamarse nuestro Dios, pues todo lo que ha preparado será perfecto. Nuestros dolores actuales no existirán más. Tus dolores, tus enfermedades no estarán allí. No habrá preocupaciones. Nada te quitará el sueño, como esas preocupaciones que hoy día te quitan el sueño. No existirán. No habrán problemas matrimoniales por los cuales tanto has sufrido, has padecido y tal vez has orado. No, no habrá problemas matrimoniales. No habrá problemas matrimoniales de los padres con los hijos ni con otros parientes. El temor a la muerte ya no angustiará a nadie, ya no te angustiará porque algún ser querido está a punto de morirse o pronto ya tú mismo estás sintiendo que te estás acercando al sepulcro. Por tanto, hermano, sigue adelante creyendo, soportándolo todo, santificándote cada vez más. Cada uno lleve su cruz cada día, sabiendo que al final del camino, nos espera algo maravilloso, la resurrección de entre los muertos. La recompensa y la vida en resurrección valdrá todo lo que tengamos que soportar hasta que se produzca. Gloria al Señor. Jesús aseguró que los esposos no se volverán a encontrar para seguir para siempre unidos en el vínculo del matrimonio. Ponga atención. El matrimonio definitivamente se acaba con la muerte. Definitivamente se acaba. Allí termina todo el vínculo. Entonces, despierta. Si algo bueno quieres hacer con tu cónyuge, hazlo en este tiempo. Pronto. Apúrate. Pues cada día que pasa es un día menos que estarán unidos. En la resurrección de vida no habrá una continuación. Lo que no hicimos en esta vida en el matrimonio, no podremos hacerlo después de la resurrección. No habrá posibilidad de remendar o de reparar los asuntos matrimoniales. Los asuntos matrimoniales tienen que repararse en este tiempo. Ahora que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que somos sostenidos por el poder de Dios y que nos puede dar sabiduría y llenarnos de amor, misericordia, compasión, perdón, restauración. Así como nosotros hemos sido restaurados, perdonados. Y Dios no nos tiene rencor. El amor hacia tu cónyuge debes expresarlo en su totalidad en este tiempo, cuando aún puedes hacerlo. Después de muerto ya no habrá remedio, ya no habrá oportunidad. Y el Señor agregó ahí en Lucas capítulo 20, versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. No habrá más muerte entre los que alcancen la resurrección con Dios. En cierto modo, hermanos, seremos iguales a los ángeles inmortales. Seremos llamados y reconocidos como hijos de Dios y nuestro Señor Jesucristo
sabemos nos resucitará en el día postrero. Qué tremendo regalo del Todopoderoso para nosotros que nada de eso merecíamos. Su gracia, la misericordia de Cristo, el amor infinito de Dios nos otorgará el excelso privilegio de ser reconocidos como hijos de Dios para siempre, disfrutando de cualidades que le pertenecen solo a Dios y a los ángeles. Imagínense, ¿perseveraremos en el pecado? Para nada. Debemos buscar la santidad, debemos perfeccionarnos en el amor de Cristo, buscar ser semejantes a Cristo en todo, desde lo cotidiano, desde cuando estamos ahí en la cocina, conviviendo ahí en el dormitorio, en el comedor, en cualquier sitio, en el trabajo, en la vía pública. Fíjense ustedes que los saduceos tampoco creían en la existencia de los ángeles, pero con su respuesta el Señor dio por hecho la existencia de los ángeles, no dando ninguna explicación para ello, por ser innecesaria. No hay nada que discutir al respecto. Los ángeles existen y punto. No se casan y son inmortales, dijo el Señor. Viven con Dios y disfrutan la eternidad y una vida que no podemos imaginar y que las escrituras no han querido revelar. Pero seremos iguales a los ángeles, dice el Señor. Es decir, seremos como los ángeles en el sentido de que no procrean, de que no pueden morir. Pero además, fíjense ustedes en el detalle, seremos llamados hijos de Dios e hijos de la resurrección. Títulos no dados a los seres angelicales en ninguna parte del Nuevo Testamento. Hijo de Dios, hijo de la resurrección, hijo de Cristo, el primero en la resurrección. Esto, hermanos, no significa que todo conocimiento será borrado en la resurrección. Por la misma escritura sabemos, por ejemplo, que las relaciones familiares aún serán recordadas y reconocidas en el más allá. El hombre rico, por ejemplo, que Jesús describió estando muerto, era consciente de sus relaciones familiares con sus hermanos que aún vivían y reconocía perfectamente a Lázaro, el otro muerto que estaba al lado suyo, el que era el mendigo, en esa historia de Lucas capítulo 16. Ser testigo, hermanos, de la gloria de Dios, convivir con el Señor Jesús Todopoderoso, será lo más grande que podamos disfrutar, más que todo lo demás vivido en la tierra, más que reencontrarse con tus seres queridos. Hay gente que sueña con algún día encontrarse con su madre, o con su hermano, con su hijo, ahí en el más allá. Pero lo más importante será encontrarse con Dios, con Cristo el Señor, nuestro Salvador eterno. Hermano, no sabemos muchos detalles de la vida eterna en resurrección, pero podemos estar completamente seguros de que nadie quedará decepcionado con lo que tiene planeado Dios para cada uno de nosotros. No tendremos ciertas cosas que tal vez en este mundo valoramos, pero eso serán basura para lo que Dios tiene preparado para ti porque te ama. Sí, te ama muchísimo. A pesar de que tú dices, ¿cómo me va a amar el Señor si me están pasando tantas cosas malas? Si no hay solución para un montón de temas. Hasta las manos se me están poniendo chuecas. Los dedos se me están enchuecando. Estoy viejo. Me duele la espalda, me duele la columna, me duele todo. ¿Cómo me va a amar este Dios? Pero si el Señor te ama, este cuerpo va a morir. Este cuerpo va a morir. Pero vamos a resucitar. Sí, vamos a resucitar. Esa es promesa de Dios. Es parte de lo más potente que nos vino a entregar el Señor, a dar su vida para que nosotros vivamos en la resurrección con Él. Y dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 20, versículos 37 y 38. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. El Señor justifica la enseñanza de la resurrección con el Pentateuco, fíjense ustedes el del detalle, en el cual creían los saduceos. Los saduceos solo creían en el Pentateuco. Y el Señor
Le recuerda este texto que nosotros conocemos, que está en Éxodo capítulo 3, versículo 6, que le dijo Dios a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En este pasaje que conocían perfectamente los saduceos y según ellos creían que era correcto. En ese pasaje Dios se identificó a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con el uso del tiempo verbal presente. Él no dijo que era el Dios de Abraham, que era el Dios de Isaac, o que había sido el Dios de Abraham, había sido el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, sino dijo: yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Él no dijo que era su Dios, sino yo soy su Dios, para indicar que la existencia de ellos no había terminado con su muerte. Al citarle este texto a los saduceos, Jesús demostró la realidad de la resurrección utilizando solo la Torá, que eran los únicos libros que estos teólogos aceptaban como legítimos y con autoridad. Moisés le creyó a Dios. Él tenía fe en la resurrección de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Señor muestra que era la fe de Moisés. En cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, agregó el Señor. Si Dios seguía siendo el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, que habían vivido 400 o 500 años antes que Moisés, significaba que aún seguían vivos, aún seguían vivos. Habían muerto hace 400, 500 años Abraham, Isaac y Jacob, y aún seguían vivos. Dios seguía siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque seguían vivos. Un Dios vivo es el Dios de hombres vivos. Y Abraham, Isaac y Jacob aún están vivos hoy, después de haber muerto hace 4000 años atrás. Dios sigue siendo hoy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, aunque ellos hayan muerto hace 4000 años atrás. Hermanos, aunque tu madre o las personas que amabas, tu abuelo, haya muerto hace 20, 30, 40, 50 años atrás y murió en Cristo aquel, Dios sigue siendo el Dios de tu abuelo, el Dios de tu madre, el Dios de tu padre, el que creyó en Cristo y se fue creyendo en Cristo, tomado de la fe de la cruz. Esto de la resurrección es maravilloso porque tu amigo, pariente que murió en Cristo hace meses o muchos años atrás, aún sigue vivo si murió con la fe en Cristo Jesús. No es alguien que fue o que dejó de ser para siempre, sino que es alguien que sigue siendo un ser presente, existente. Dios sigue siendo su Dios hoy. Precisamente en este momento Dios sigue siendo su Dios, aunque aquel creyente esté muerto, muerto para nosotros. Su ausencia en esta vida no implica inexistencia absoluta. Cada uno de ellos sigue siendo un ser individual con nombre, que es la continuación del ser que vivió en la tierra, pero no con las mismas relaciones conyugales como eran cuando estaban vivos. Dios conoce sus nombres y los llama hijos, y conoce tu nombre y tendrás un nombre también en la resurrección. Dios es el Dios de ellos por siempre. Aquellos cristianos que ya murieron están libres de todo sufrimiento, nunca más morirán y podrán gozarse por siempre como hijos de Dios, dijo el Señor. No desaparecieron para siempre con la muerte. No, 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 no. No están perdidos tampoco. Sabemos dónde están. Están con Dios. Y ellos también lo saben y entienden todas estas cosas. Jesús dice que todos viven para Dios. Todos aquellos resucitados viven para Dios. Existen, son, están, siguen siendo, tienen un propósito eterno preciso. Viven para agradar a Dios, para hacer la perfecta voluntad de Dios y están por siempre bajo el cuidado y protección de Dios. Sus espíritus están con Dios. Algún día se producirá la resurrección de todos los muertos y ahí se encontrarán todas las personas. Y ahí recibiremos también el cuerpo glorificado que aún falta, ese cuerpo espiritual que aún falta. La fe en la resurrección y en la vida venidera ha sido una creencia fundamental de todo el pueblo de Dios desde el principio del mundo.
Los patriarcas fueron hombres que miraron hacia adelante a una herencia mejor que la que tenían aquí abajo. Dice Hebreos capítulo 11, anhelaban una patria mejor, esto es la patria celestial. Los patriarcas no solamente buscaban las promesas transitorias, no busques tú las promesas transitorias. No, que estoy esperando que Dios me sane de esta enfermedad. No, no te enfoques en eso, porque tal vez no vas a ser sanado de la enfermedad que esperas tú ser sanado. No vas a obtener el beneficio económico ni de ningún tipo, ni tal vez lo que tú quieres en tu corazón no va a ser cumplido. Pero hay promesas eternas, hay una patria celestial aún mejor. Esa es la patria que ellos anhelaban, la que anhelaba Abraham, Isaac y Jacob. Anhelaban una patria mejor, una patria celestial. Esa es la patria, la tierra prometida, la herencia que ellos anhelaban y la que nosotros debemos anhelar, que es mucho más, es mucho mejor. En su vida en la tierra, estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, no recibieron las promesas, sino que murieron creyendo que algún día la recibirían. Y ese día comienza con la resurrección de todos los muertos, cuando vean las promesas cumplidas. Cristo mismo, Cristo mismo resucitó y muchos fueron testigos de ello para confirmar que se puede vivir después de morir. Cristo, el primogénito de los muertos. Y como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección es una de las cosas que más debemos estar anhelando. Millones de creyentes serán resucitados, recibirán un nuevo cuerpo celestial, glorioso, diferente al carnal actual. Todos los hijos de Dios recibirán ese cuerpo glorioso de la resurrección. Esta es una de las grandes promesas de Dios. Y el que cree verá aquella vida, sí, sigue creyendo a pesar de las dificultades, a pesar de que cuestiones que tú quisieras que se cumplieran ahora no se han cumplido. Sigue creyendo, verás aquella vida, verás. Mas el que no cree no verá la vida, dice la palabra de Dios. La respuesta del Señor fue contundente, usando una pequeña escritura del Pentateuco, el pasaje de la zarza. Los saduceos no podían refutar este argumento que conocían muy bien, pero que no lo habían comprendido. Tuvieron que admitir que la prueba de la existencia del espíritu humano, aparte del cuerpo muerto, es una prueba también de la realidad de la resurrección. No es necesario que se complete totalmente la resurrección para decir que existe la resurrección. No es necesario que el muerto reciba ese cuerpo glorioso para decir que recién resucitó. En la existencia de el espíritu humano aún vivo con Dios es una promesa ya en vías de cumplimiento hasta alcanzar el cumplimiento pleno de la resurrección. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 20, versículo 39. Respondiéndole a algunos de los escribas dijeron, maestro, bien has dicho. Algunos escribas aprobaron con satisfacción la respuesta de Jesús, porque ellos sí creían en la resurrección y en los ángeles. Sí, ellos creían. Su aprobación fue momentánea, más bien para mostrar satisfacción frente a los saduceos. Fue como el beso de Judas. No abrazaron los fariseos, los escribas, la sabiduría del maestro con fe y no abandonaron su deseo de darle muerte al Señor Jesús. Entienda bien, si los principales religiosos judíos fueron incapaces de creerle al Señor en vivo y en directo y no se convencieron con los milagros que veían ni con su gran sabiduría, ¿qué estará ocurriendo en nuestras iglesias? ¿Qué estará pasando hoy día con muchos religiosos que se congregan en las iglesias, que saben la verdad, que ven grandes transformaciones de las personas, pero que no quieren llevar a la práctica el Evangelio en su vida? Y más encima, dudan de muchas de las promesas de Dios. Si dentro del pueblo especial de Dios, los judíos, existió una infidelidad así, ¿cuánta incredulidad habrá hoy en el corazón de muchos creyentes? Que el Señor nos libre de tal incredulidad. Que podamos ser capaces de, como niños, recibir la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Y dice finalmente este pasaje ahí en Lucas capítulo 20, versículo 40. Y no osaron preguntarle nada más.
Mateo y Marco en los pasajes paralelos registran una última pregunta que le hizo un escriba sobre el gran mandamiento, pero Lucas cortó acá toda esta información. Lucas la omitió de su registro. Dice que no osaron preguntarle nada más. A medida que Jesús respondía a sus preguntas, quedó en claro que su autoridad y su entendimiento superaba en gran medida a los saduceos, a los escribas, a las preguntas de los fariseos, a todos por igual. Los hacía pedazos con la respuesta. ¿Para qué seguir preguntándole si cada vez que le hicieron preguntas quedaron avergonzados ante el pueblo? Con argumentos teológicos no hallaban cómo derribarlo, pero su odio aumentaba. La respuesta del Señor, hermano, silenció completamente a los saduceos. Y el argumento fue tan potente que no pudieron rebatirlo, que tuvieron que callar a pesar de que muchos oían a su alrededor. Si alguno de nosotros, hermano, no ve con claridad la respuesta del Señor acá en estos textos, debiera humillarse ante Dios y pedir más entendimiento de su palabra. Si de pronto hay cosas en las que dudamos, pidámosle al Señor sabiduría. Acerquémonos a los hermanos maduros para que nos puedan explicar la palabra. La Biblia, hermanos, debemos analizarla con sabiduría de lo alto, no con inteligencia humana, aprovechando los dones que dejó el Señor en su iglesia. Hay una innumerable cantidad de textos que debemos analizar a fondo varias veces para entender sus múltiples significados y las verdades contenidas en ellos. No es fácil, hay muchos textos que no son fáciles, pero finalmente, hermano, podemos dormir en paz cada día, morir en paz algún día, morir en paz algún día. Todos resucitaremos. Los que hemos creído en Cristo resucitaremos para vida eterna. Los otros resucitarán para condenación eterna. Tampoco somos seres evolucionados de los animales. Eso es una gran mentira. Los animales no resucitan. Nada dice la escritura al respecto. No somos bestias que perecen y desaparecen. Somos creación especial de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Y él mismo murió y resucitó para limpiar nuestra maldad y resucitarnos en el día final y llevarnos con él por siempre a la eternidad como seres transformados. Es increíble, hermano, leer en las redes sociales como cuando se muere un animalito querido en el hogar. La gente hasta manda mensajes y habla del cielo de los animales, pero sin embargo, no le creen al Señor sus promesas y no creen en su propio cielo. No creen en el camino que está preparado para los que se muevan y quieran vivir de acuerdo a lo que Dios ha mandado y reciban a Cristo y crean el Evangelio y lo lleven a cabo en su vida. Habrá resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, dice Hechos capítulo 24, versículo 15. Todos resucitarán, uno para vida eterna y otros para condenación eterna. Que esta potente verdad, hermano, nos aliente en la salud y en la enfermedad, en el inicio de esta vida y al final de esta vida, en el día de la prueba y en el día de la angustia. Que la verdad de que resucitaremos nos consuele a la hora de nuestra muerte o a la hora de la muerte de nuestros seres queridos. Y aunque muramos enfermos, solos y pobres, hay una vida venidera con el Señor Jesús, en donde seremos considerados como sus hijos, como hijos de Dios, que viven por Dios y que viven para Dios por siempre. Promesa de Dios, promesa fiel y verdadera. Aunque los enemigos de Cristo se burlen de nuestras creencias, aunque los enemigos de Cristo destruyan incluso nuestro cuerpo y persigan a los cristianos hasta darle muerte, nada nos separará de su amor y de sus promesas. Aunque los gusanos destruyan nuestro cuerpo ahí en un ataúd, en un sepulcro, aún en nuestra carne hemos de ver a Dios con nuestros propios ojos, como dijo Job en el capítulo 19, versículo 26. He de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios, dijo Job. Aunque fuera deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y mis ojos, los míos, le verán. Sí, tus ojos, los tuyos también verán a Dios. No yaceremos para siempre en la tumba. Nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Gloria al Señor. A lo largo de la historia, muchos han hecho preguntas para burlarse de la palabra de Dios.
Aquellos que hicieron esas preguntas un día murieron y hasta ellos mismos fueron olvidados por quienes le aplaudían. Y los que le aplaudían también murieron y fueron olvidados. Pero algún día todos resucitarán y resucitarán aquellos que se burlaron del Dios y que no quisieron reparar su gran error y deberán oír la sentencia del Señor Jesús. Y nadie podrá hacer nada por los que menospreciaron el Evangelio y murieron en incredulidad y desobediencia. Hermanos, la gran evidencia del cristianismo continúa sólida como la roca hasta el fin y más allá. En la bendita resurrección de los muertos, en la fe de Cristo Jesús. Así será, hermano. Así será. Gloria a Dios. Y lo único que puede evitar que tengamos que bajar al sepulcro y que no tengamos que pasar por ese proceso de la resurrección es que Maranata, es que Cristo venga por nosotros antes, antes que bajemos al sepulcro. Esa es la única otra opción que hay. Pero si Cristo no ha venido y tenemos que bajar al sepulcro, podemos morir en paz, podemos descansar en paz. Y si alguno de nuestros hermanos creyentes se va a este mundo, aún a veces en terribles circunstancias, podemos descansar en paz. Que aquel que se fue, aunque se fue en un momento que no esperábamos o en una circunstancia que no deseábamos, aquel que se fue está para siempre con Dios, si se fue en Dios, si se fue en Cristo. Señor, gracias Padre, porque necesitamos, necesitamos conocer qué va a pasar con nosotros. Hay tanta gente que no tiene esperanza. Hay tanta gente que vive amargada porque tiene miedo, no tiene esperanza, no tiene fe, pero tú tienes la solución a todo. Señor, ayúdanos a llevar también este mensaje a aquellos que necesitan tener esa esperanza que tú nos das, ese gozo, esa paz. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy día nos animas también a los que tenemos vínculo de matrimonio a arreglar nuestras cosas hoy, porque en la resurrección ya no habrá oportunidad de arreglar los problemas matrimoniales, porque definitivamente ya no habrá matrimonio. Señor, ayúdanos, necesitamos de tu fortaleza. Las cosas son difíciles, las pruebas a veces son complejas, las tentaciones también son muchas, pero en ti esperamos, en ti somos fortalecidos y bajo el poder de tu espíritu y bajo tus promesas podemos decir que estamos vivos y no como alguien que solamente está esperando que pasen los días, sino como alguien que está gozoso, gozoso porque está contigo y vive en ti y tiene esperanza y paz en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.